Como un mexicano que ve su futuro en el mundo de las artes audiovisuales, se siente bien ver la representación que está habiendo en el cine en forma de mexicanos. Tenemos una llamada triada del cine mexicano: Cuarón, Iñárritu y Del Toro, y cada uno personalmente ha sacado mínimo 1 o 2 películas que me gustan muchísimo. Pero lo curioso y lo que no puedo dejar de notar es que la mayoría de dichas películas que a mí me encantaron no fueron financiadas en o por México. ¿Qué está sucediendo para que el cine mexicano creativo esté siendo financiado por otros países fuera de su lugar de origen? ¿Por qué el cine mexicano actual le tiene miedo a la creatividad y a la originalidad? ¿Por qué se enfoca tanto en financiar mucho de lo mismo? ¿Cuántas veces no hemos ido al cine y visto el corto para una película que tiene una tercera parte de No Manches no sé qué, con tal, y ni siquiera sabíamos que había una segunda o primera parte? En cine mexicano ahorita yo no he visto muchas películas de las que salen en el cine, pero porque yo personalmente soy víctima ya de esa costumbre, de ese, ok, pues si ya vi 2, 3, 5 películas del cine mexicano y eran completamente la misma trama, persona de clase media alta o persona de clase excesivamente alta que representa un 5 o 10% de toda la población de México, ¿por qué se enfocan tanto en crear esos espejismos cuando sabemos primero que nada que en México en el que vivimos no se ve como el de las películas? ¿Por qué se enfocan en unas tramas que ya han sido contadas en distintas veces, pero de la misma manera? ¿Por qué está tan enfocado en el cine mexicano actual, teniendo gente tan creativa que son solamente un puño de todo lo que hay aquí? Somos una meca como país en los medios audiovisuales, gente de toda Latinoamérica, gente de cualquier otro lugar hispanohablante se viene aquí a México, a Ciudad de México, a la capital de nuestro país, para poder prosperar en su carrera, ya sea de actuación, de modelaje, incluso del entretenimiento deportivo. ¿Por qué seguimos estancados de esa manera? ¿Por qué el cine mexicano no financia ideas originales? ¿Sí me explico? Entonces quisiera que pudiéramos contestar esa y varias de las otras preguntas que les acabo de dar a lo largo de este podcast, porque estoy seguro, yo viendo a México, tiene no solamente muchísimas historias que contar, muchísimas historias que merecen salir a la luz, distintas perspectivas que merecen ser ya también conocidas, no solamente la típica del 10% del que normalmente se habla. Quisiera que pudiéramos llegar mínimo a un consenso, de por qué el cine mexicano ha estado estancado. Tuvimos un tiempo de una época de oro y ahorita vamos a hablar de eso. Y curiosamente, personalmente pienso que es cuando se le dio más libertad creativa a los creadores, cuando se atrevían a probar cosas nuevas. Tendrá que ver el cómo es México percibido por el mundo externo, y si sí, por qué se enfocan en siempre vender la misma imagen. Tomando como referencia o compartiendo con ustedes, cuando se da el cine de oro, que fue, ese es algo bien interesante porque según la historia mencionan que en el 38 esa es la primera vez que una película mexicana gana en el Festival de Venecia. Fue la película de allá en el Rancho Grande, en el 38. Pero ¿qué está pasando? Es un año antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. El único que podría competir en Latinoamérica en ese entonces, y a la fecha tal vez, era Argentina. Pero Argentina era simpatizante del Eje. Exacto. Y a la fecha se creen europeos, ¿no? Sí. Argentina, puro italiano y lo que tú quieras, ¿no? Que eran del Eje. Dato polémico ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el magnate de la industria en el cine internacional? Estados Unidos. Claro. Entonces, Argentina, tú apoyas a mí. Al contrario, ¿a quién apoyo? A México. Y la inversión, y eso es algo interesante porque decimos, bueno, la triada del cine mexicano lo hace fuera. Pero en ese entonces, la inversión sí venía de fuera, pero se hacía aquí. Correcto. Y eso llegó, bueno, se discute, pero yo creo que hasta la muerte de Pedro Infante es cuando aquí se acabó. Igual que Richie Valens, estábamos haciendo música mexicana en el rock and roll, que no es nuestro, pero fallece Richie Valens y ya, se acabó el rock mexicano internacional. Para llegar al punto actual, tenemos que contar un poquito de historia. Si bien el cine de oro mexicano empieza alrededor de los años 40, sí, pero termina y se va en picada
considero yo, en los años, yo creo que en los años 60, 70, cuando llegan estas famosas películas que le llaman las ficheras, en donde básicamente todo es burdelesco. Sí hay mucho tono, contenido erótico, pero creo yo que ahí el aporte al cine o la creatividad más que nada no aporta nada, y considero yo que el cine va decayendo. Tan es así que creo que se dejó de hacer cine. Por allá por los 90s yo empecé, de repente como que ya querían volver a hacer películas mexicanas, y siempre me pregunté lo mismo. Como mexicano decía, bueno, ¿por qué no hay películas mexicanas actuales? Y cuando de repente salían películas mexicanas, ¿por qué no tenían éxito? Creo que por los 2000 salió Amores Perros, más o menos, que fue una película para mí exquisita. Les soy sincero, jamás en ese momento vi quién era el director, hasta que vi hace poco la filmografía de Iñárritu y entendí por qué es tan buena película. Fue la primera película que él hizo como director. Creo que de ahí se impulsó su carrera. Pero también tenemos otras películas cómicas mexicanas. Yo creo que también tiene que ver con tanto como en el teatro, y yo creo que tiene mucha influencia lo que es la novela mexicana. La novela mexicana, por así decirlo, con lo poco que las he visto, pero sí, yo creo que si ves una novela mexicana ya viste todas. Todas son iguales. Lo que cambian son los personajes nada más. Es el típico persona rica. O sea, siempre es muy marcado los tonos de ricos y pobres, de hacendados, de herencias. Entonces, yo creo que ese tema, ¿por qué lo siguen una y otra vez repitiendo y lo transmiten al cine actual? Y eso es el cine mexicano de hoy, una telenovela de 90 minutos. Ajá, exactamente. Y yo me atrevo a decir que el cine mexicano, después del cine de oro, dejó de ser o de intentar ser arte para poder ser un producto. Porque una respuesta a una de las preguntas que ya planteé es que tienen que captar, primero que nada, que para crear una película, yo sé que muchos ya están conscientes, pero hay muchísimos componentes que tienen que moverse a cierto ritmo para que se pueda crear una película. No es solamente alguien con una idea y con una cámara y boom, se puede, claro. En un área tan monopolizada, los medios audiovisuales aquí en México, es muchísimo más difícil poder resaltar del montón de cosas que están sacando completamente, porque las sacan en plan de producto, no las sacan en plan de arte. Y como mencionó Caneb, no se intenta quedarse con algún mensaje, no se intenta dar algún tipo de enseñanza al final de la película. Para mí, en lo personal, el arte lo mínimo que debe de ser es memorable. Entonces, si están sacando lo mismo de incontable número de veces, pero con distintos actores, distintos lugares o lo que quieran, sigue siendo lo mismo. No hay fórmula, solamente nos están vendiendo algo con tal de, pues es que yo sé que el pueblo mexicano los domingos va al cine, vamos a poner esta película y esta va a estar en 15 salas disponibles en 10 horarios al día, pero el domingo es cuando va a explotar, porque eso es lo que están haciendo. Se están enfocando, están agarrando lo peor de Hollywood, por decirle así, que es, mínimo tiene que ser redituable. Mínimo tenemos que ganar lo que invertimos en ella, porque México no está en un lugar tan carente como para estar haciendo productos con el miedo de que no vayan a ser redituables. Claro que existe ese miedo de que pues, la película vaya a caer, que no mucha gente la vaya a ver y así, pero también habla muchísimo el que esté predominando esta moda de cómo ve la cultura pop, digámosle así, o los encargados de formarla, de cómo ve al pueblo mexicano. Yo no veo películas mexicanas a menos que me las recomienden muy directamente o que sean de cualquiera de uno de la triada, porque yo siento que tanto los directores como las empresas encargadas de financiarlas y lo que quieran, ven al pueblo mexicano como muy tontos, digámosle así. No siento que ellos crean al pueblo mexicano con la capacidad suficiente de entender una trama como una película de Children of Men, por ejemplo. Y se me hace algo estúpido porque siento yo que solo depende de unas cuantas películas que se arriesguen y les vaya bien
para que cambie completamente ese paradigma, porque no estamos hay demasiado movimiento en cuanto a producciones, en cuanto a creaciones, en cuanto a ideas, en cuanto a guiones, a lo que quieran, aquí en México solamente, importadas o de aquí mismo, de nuestra tierra, porque somos un país riquísimo en historia, un país riquísimo en cuanto a vivencias. Estados Unidos está buscando ya literalmente, por tomar un ejemplo, importar historias de tragedias porque tienen tan poco de qué quejarse. Nosotros tenemos una inconformidad en cuanto a muchísimas cosas y ni siquiera se están siendo plasmadas, ¿me explico? Sí. Incluso las películas de estos tres de la triada no hablan, no se sienten mexicanas. No tienen absoluto... De hecho, ninguna de las que he visto no tienen... Y, claro, no he visto todas, pero no tienen nada que ustedes digan mexicano. Claro que no estoy pidiendo el siguiente Michael Bay mexicano donde sí, patriotismo, pero tenemos muchísimo de dónde sacar. Tenemos muchísimo material, tenemos muchísimo potencial. Hay creatividad, pero ¿por qué nos estamos enfocando en seguir atontando, demeritando al pueblo mexicano? Y regreso a lo que dije. Hace falta con una o dos películas que peguen, que sean, entre comillas, inteligentes. No diciendo que otras no lo sean, de las que hayan salido o lo que gusten, pero solamente falta una de esas que tienen tramas, entre comillas, complicadas, para que la gente diga, ok, el pueblo mexicano puede digerir esta historia, ¿me explico? No se necesita muchísimo, porque no somos la población tonta que por alguna razón el mismo pueblo mexicano se esfuerza en dar como percepción hacia el mundo externo. Eso es lo que estamos exportando nosotros, literalmente. Porque nosotros, al decirle no a la creatividad, es un círculo vicioso que se alimenta al mismo. El decirle no a la creatividad, estamos haciendo que menos gente creativa haga cosas para luego traer cosas que ya no son creativas y ahí vamos. Cuando se rompa ese ciclo, siento yo. El viaje del héroe. Exactamente. Y en cuanto se rompa ese pequeño ciclo, siento yo que vamos a poder prosperar, porque tenemos absolutamente todo. Tenemos todo, pero por alguna razón no se nos ha dejado explotarlo. Es algo bien curioso, pero la idea del mundo que tiene México, del hombre con sombrero, con bigote y el caballo, viene de la época de oro del cine mexicano. Correcto. Carlos. De hecho, para volver a los orígenes del cine de oro, cuando estaba iniciando la Segunda Guerra, se le ofreció a México lo que es patrocinar lo que son campañas políticas en contra del Eje. Entonces, una de sus primeras películas más importantes se llamaba Soy puro mexicano, con Pedro Armendáriz. Él era el protagonista y él como charro combatía a 3 espías del Eje, y en el mismo tiempo que hacía esto enamoraba a una chica estadounidense. México. Entonces, aquí lo que yo quiero, mi contribución es, se está jugando con el estereotipo, se está jugando con lo que la sociedad en ese momento veía, porque después de estas películas nacen otras como con la Revolución, creo que se llama la película, que hablaba de cómo los mexicanos estuvieron en la revolución y que ellos apoyaban a Pancho Villa. Y van buscando lo que en ese momento la sociedad buscaba, lo que más la sociedad quería. Eso se daba antes y ahorita se sigue dando. Como comentaba Kevin, de que las películas se vuelven un producto. Antes existía esta cuestión de el enamoramiento, de todo este proceso de una estructura diferente a la de hoy. Hoy ya no se busca ese romanticismo en las películas. Hoy se busca que se venda. Que, como dices tú, hay una película que ya la tercera de... No manches frío. No manches lo que tú quieras. Tercera parte. Están geniales, yo las vi todas. Güey, o sea, ¿en qué momento salió la primera? O sea, no me di cuenta. Claro. A muy diferencia de que a lo mejor ahorita los que nos escuchan son muy jóvenes para recordar ustedes los ricos, nosotros los pobres, y en cambio ahorita pues es muy raro que tú te acuerdes de una película. Yo sé que hay muchas películas en las que han salido actores como Eugenio Derbez o Omar Chaparro, pero realmente ni nos acordamos. O sea, sabemos que están ahí, pero no se nos antoja verlas. Igual y a mí fue porque
Durante toda mi infancia me tocó ver películas del cine de oro mexicano con mi abuela y a lo mejor por ahí es que tengo un poco más grabadas esas películas. Pero sí recuerdo que estas películas no jugaban tanto con la idea de sexualizar lo que es el acto de lo que tú estás viendo. Realmente había una estructura más romántica. Pedro Armendáriz es el que sale en From Russia with Love, ¿verdad? Es la segunda película de James Bond de la historia. Pero sale de viejito. No. Bueno, pues ya más de grande. Pero miren, el hecho de que se haya patrocinado el cine mexicano en aquella época fue lo que le permitió a este actor mexicano salir en una película de impacto internacional. Sean Connery es en Star Wars. ¿Quién es? Era, pues disculpen, es que lo niego todavía. Y eso fue en el 63. Ahora, no estoy justificando, en serio, no es una justificación, pero el presupuesto que se da en México a una película general apenas llega al $1,000,000. Y porque a mí siempre me han dicho, oye, ¿por qué en México no se hace ciencia ficción? No se hace acción. Es por el presupuesto. Claro. Una película americana, por ejemplo, John Wick costó 20 millones, 23 millones de dólares. ¿Qué haces con 1,000,000? Nomás te alcanza para hacer comedia o comedia romántica. Sí. Ahora, desgraciadamente, el cine mexicano de ahora es que groserías, chistes sexuales, misóginos. Albur. Y como era antes, cuando había presupuesto, eran más familiares. Incluso tenían una esencia, tenían un mensaje y celebraban mucho la buena moral. De hecho, ahorita que comentaste tú, Cane, cuando dices que nacieron las películas como en los años 60, 70, la decadencia del cine mexicano se dio cuando se corrió a todas estas industrias americanas, porque México tenía la creencia de que ellos también podían hacer el mismo cine de calidad, que le gustara a todo el mundo sin necesitar de América patrocinando. Y esto fue cuando nacieron todo el cine de ficheras. Yo tengo otros datos, joven. Dígame, señor, por favor. El presidente para ti. Presidente. Cuando se termina la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, es cuando, bueno, todo vuelve a la normalidad. Yo, Estados Unidos, vuelvo a hacer cine, me llevo mi dinero. Hay que dejar en claro eso. ¿Canep? Bueno, aquí hay que rescatar también que si bien se le dio un presupuesto a México donde hicieron unas excelentes películas hasta la fecha, cuando México decide hacer cine, no lo hace de la mejor manera, pero tiene que ver también el público. Ahorita lo mencionó Kevin. Todos, yo creo que aquí en la mesa presente nos hemos hecho la misma pregunta: ¿por qué no hay buen cine en México? Va a ser polémica lo que voy a decir, pero tiene que ver con el público. Si por algún motivo México se hace llegar a ser un director de una ciencia ficción, pero el público mexicano, estamos hablando de la mayoría, ¿no? Si la mayoría del público mexicano no la consume, monetariamente es un fracaso. Si bien se hacen películas tanto en Hollywood como en todos lados para sacar una remuneración económica. Eso lo tengo yo muy claro. Hasta ahorita, en el 2021, no es tiempo todavía para que el público mexicano procese temas complejos en lo que son películas. Estoy hablando de una mayoría. Les pongo un ejemplo. Cuando recién salió Juego de Tronos, obviamente a las personas con las que yo convivía, hombres y mujeres, les platiqué de la serie, que era buenísima. Me encantó a mí el primer capítulo, le vi mucho potencial, pero al tercer capítulo que vio una amiga, me dice, oye, ya me aburrió, ¿pero por qué? Y me daba unas justificaciones que yo no les encontraba sentido, pero deduje al final que era porque había muchos personajes. ¿Qué quiere decir esto? Y de hecho, yo me reí internamente y dije, es que no es una novela mexicana donde solamente hay 5 personajes. Sí. Entonces, en el primer capítulo de Juego de Tronos, quieren con todos aparte. En el primer capítulo son más de 20 personajes. Sí, entonces, acordarte los nombres, acordarte de dónde vienen, de las casas, digamos, mexicanos, de los ranchos, hay mucho que procesar. De qué ranchería viene, de qué estado. Entonces, era mucha información a procesar que la novela mexicana o el promedio del cine mexicano es mucho más sencillo, es mucho más digerible. Sí, digerible es la palabra. Para el tipo de público en su mayoría. Estoy hablando yo de la mayoría del público mexicano. Aquí mi compañero Carlos, el psicólogo, no me va a dejar mentir. Sí, pero no. Doctor Manhattan, por favor. Gracias. No recuerdo yo bien de los nombres, así que si tú lo haces, excelente. Pero había un estudio que decía que básicamente la percepción
que se le da a una persona es la percepción que la misma persona va a comprar de ella misma. ¿A qué quiero decir? El estudio consistía en agarrar a 2 personas completamente con las mismas habilidades en lo que se les está estudiando, y a una se le dice: eres bien chilo, eres esto y eres lo otro. Y obviamente la persona se lo cree. Pero si a la persona antes de que haga la actividad le dices: tú eres bien chilo, tú puedes, eres bla, bla, bla. Y a la otra persona, se le dice: pero no vas a poder por X y Y, ni lo intentes, la neta. Adivina qué persona le iba mejor en la dicha actividad. Obviamente a la que le decían que sí. ¿A qué va este comentario? A lo que yo les dije antes, con lo de que se requiere solo una película buena. Siento yo que el hecho de que sigamos viendo al público mexicano como claro que es la mayoría de la gente que sea... Bueno, claro que hay muchísima gente que todavía es analfabeta en todo el país. Tenemos uno de los índices más altos de analfabetismo en todo el mundo. Pero el simple hecho de que se siga perpetuando esa historia es como el religioso que se está dando látigos cada rato. Se está creyendo la narrativa que nosotros les estamos dando. Porque yo, en lo personal, esto es una frase mía, no culpo a nadie por ella, Copyright. pero para mí el arte es el corazón de la sociedad que lo crea. Porque siempre, ¿cómo estudiamos a las civilizaciones antiguas? ¿Cómo estudiamos a los sucesos? Siempre es por el arte. Claro que existen los rasgos objetivos de los datos y las estadísticas y bla, 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 pero la manera de entender el corazón, la mentalidad, las inconformidades o las conformidades, de una sociedad en cualquier tiempo de la historia, sean 100, sean 1000, sean 5000 años, es a través del arte. La prehistoria, ¿qué es lo que conservó? El arte que ellos hacían. Entonces siento yo que la gente, al menos aquí en México, subestima muchísimo el poder y la influencia que tiene el arte, porque el arte y la cultura pop cambian a la sociedad y la adaptan. No es al revés. La sociedad no se adapta a la cultura, la cultura pop no se adapta a la sociedad, es al revés. Siempre la sociedad imita al arte, no al revés, al menos en mi punto de vista. Siento que también tiene que ver mucho la cultura que nos ha tocado. Nos tocó vivir que Europa viniera aquí, nos quitaran nuestro oro, y realmente en todos estos años hemos como vivido lo mismo. Realmente vamos a llegar ahí. Vamos en otro tema. Realmente en todos estos años hemos vivido lo mismo en cuestiones de política, en cuestiones de la revolución. Aquí ya se creó un árbol genealógico en cuanto a nuestra memoria genética, porque ya tenemos esta sensación de que nosotros como pueblo no valemos. Y no es que lo digamos, es que de cierta forma en el inconsciente ahí está. Realmente yo te puedo decir que hay muchas películas que conocemos que tienen ese toque o esa chispa de México que podemos decir son muy buenas. Yo en lo personal, mi película de la saga de Harry Potter favorita es la número 3. Claro, y de muchos, o sea, yo creo. Y la de muchos, hasta la de mi novia, ella dice que le fascina esa película. Hasta la de Canev, que no le gusta Harry Potter. Hasta de Canev, que no le gusta Harry Potter. Lo puedes ver en todos lados, porque más que decir es que la cultura, es que necesitamos una película, es que sí, solamente que ¿de dónde vas a sacar el presupuesto para esa película? Uh-huh. A lo mejor y es porque no quiere dar ese presupuesto para que un director mexicano o quien sea tenga el presupuesto para que haga una buena película. Es por eso que directores mexicanos se tienen que ir a otro lado, claro, donde sí les dan ese presupuesto, donde ellos saben que sí tienen la madera para hacer buenas películas, pero que no las hagan en su país, que las hagan en mi país. No solo directores, profesionistas, científicos, de todo. Hay de todo, o sea, hasta músicos. Yo conozco muchos músicos que son latinos y están en otro lado. No voy a decir en qué lugar, pero están en otro lado. Ni quiénes. Ni quiénes. Hay muchísimo talento en México. Claro. Solo falta apoyarlo. En todos los ámbitos. Pero hablando del arte, México tiene si alguien tiene arte y alguien tiene folclore, en todo el mundo es México. Sí, concuerdo. Ahora, pongo un ejemplo, quizá aquí mis compañeros me lo confirmen o me lo debatan. Japón siempre o generalmente lo que es su cultura de productos de anime o de películas tiene mucho que ver con los samuráis, con el Japón feudal. Y aquí ¿qué tuvimos? Los mayas, los aztecas.
tenemos muchísima, a que hasta la fecha existen muchas culturas todavía prehispánicas. Entonces, yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué nadie, me incluyo como ese nadie, por qué nadie hace una caricatura, porque del lado del mundo les llamamos caricaturas, de qué lado son animes, o un cómic de guerreros mayas, de pirámides, de todo ese concepto de los dioses, que teníamos tantos dioses y muchas cosas de las que hacen ellos, de los jaguares, de los tlatoanis. Entonces, no existe tal cosa, me incluyo, que no tampoco lo he hecho yo, pero siempre me pregunto, bueno, ¿realmente nadie lo ha hecho o no se le da la oportunidad o qué es lo que está pasando? Dame 17 No sé años qué sea, más. pero es curioso porque me ha tocado que otras culturas lo retoman. Hay un anime que se llama, creo, así Azteca. Sí, Y es acaba de anime. salir, Pero es de aquí de literal. Latinoamérica, creo que es Algo bueno, así. Equinox, una cosa así, no me acuerdo el nombre. No se vayan muy lejos. La película animada del director Jorge Gutiérrez, que se llamó El libro de la vida, salió en 2014. ¿Y qué hace Disney? Pues agarro la misma historia, pero le pongo Coco. ¿Y cuál le pegó más? ¿Y cuál conoces ¿Cuál tú? pegó más? Ajá. Tú que nos estás escuchando, ¿cuál conoces de las dos que menciono? Sí. Miren, el cine en México, bueno, retomando esa parte, hay una película, Carlos la conoce, Mientras el lobo no está, que si no te digo que es mexicana, no te das cuenta. Sí. Sí es algo sencilla, es económica, sí es algo, es un tema bastante denso, no lo vamos a mencionar aquí. Claro. También hay otra película también muy densa que se llamó Bajo la sal del 2008, que habla sobre ¿Me suena? que habla sobre los genocidios en Juárez, en Chihuahua. No lo vamos a comentar aquí, pero es una película muy fuerte, Creo que sí pero la- es mexicana y se atreve a tocar esos temas tan densos. Ahora, cuando mencionamos el morbo y lo vulgar que es el cine mexicano desde los 80s a la fecha, siempre hay desnudos, por ejemplo, pero tratando de salvar la carrera de Marta y Gareda, cuando hicieron el remake de Hasta el viento incluso en tiene el cine miedo, americano aparece eso, güey. sí, Hasta el viento tiene miedo, que es una película muy vieja que en su época, por el tema que no lo voy a comentar para no hacer spoiler a nadie, fue un tema muy denso para aquella época. Se hace el remake, que también es bastante buena, pero no es una comedia romántica, es suspenso. Y los tres ejemplos que les di es thriller o es igual suspenso, terror psicológico. Y son esas pequeñas películas que yo sé que la mayoría que nos escucha, incluso compañeros, no la conocen, no tienen ni idea, pero son esos rayitos de luz del cine hecho en México y que al sistema no le interesa que conozcas. Incluso en la época del cine mexicano, por mi último comentario sobre esa parte, hay una película, si no me equivoco, Pedro Infante canta la canción de Bésame Mucho, pero no la canta en español. La canta en inglés, canta la versión de Sinatra. ¿Por qué? Porque es el vecino del norte Mami. el que está pagando esa Claro, película. sí, se le tiene que dar gusto. Y bueno, como mencionaba Canev, Amores Perros de Iñárritu, ¿sabes? Para mí esa es la versión mexicana de Babel, que también es de Iñárritu. Totalmente, Que son totalmente de buenis- acuerdo. Son buenísimas las dos. Misma fórmula. Sí, o que fue de Cuarón cuando hizo Y tu mamá también. La última escena no se las quiero spoilear tampoco, pero lo que hace Gael García y Diego Luna de 16 años es demasiado Sí. fuerte. Para la época es demasiado fuerte. No, Sí. y a la fecha, y para que unos niños lo hagan, bueno, la temática completa, ¿no? Y son esas pequeñas cositas que hicieron los directores mexicanos en esa época, que se arriesgaron y ese fue su boleto para que el mundo los viera y se fueran lejos. Mencionaba Carlos la tercera de Harry Potter, que fue cuando Cuarón dijo: adiós uniformes, quiero que el vestuario hable de la personalidad de cada personaje. De hecho, puedes ver estatuas de las águilas devorando serpientes en esa película que están por toda la escuela. Hay una escena donde salen estas calaveritas de azúcar mexicanas, pero son esos cameos que... Sutiles. Sí, sutiles, que Cuarón dijo: yo soy de México, Claro. y te lo voy a gritar por todos lados. Que lo hizo bien. Sí, hizo bien, y esa película la rechazó del Toro, porque estaba haciendo Hellboy 2, Uf. que incluso sale tomando cerveza del norte de México, para Sí. no decir marcas, pero fue un guiño del Toro. No fue Duff. No fue Duff. No fue dos. La roja. De muy, muy interesante y muy sutil, pero ellos, aun cuando están fuera, siempre te dicen: yo no olvido. Yo soy de acá. Ajá, Claro. yo no olvido de dónde vengo.
Lo que yo quería comentar y que se va a complementar a lo que acaba de decir Camilo es que también tomando en cuenta lo que hablamos la semana pasada de lo consciente y lo subconsciente, tiene muchísimo que ver. Aunque nosotros no sepamos de cine, aunque ustedes de la audiencia no sepan absolutamente nada de las reglas que hay para crear una historia o lo que gusten o un guión o lo que sea, lo que hace que una película resalte del resto es la identidad. Canet mencionó que nosotros tenemos muchísimo de dónde agarrar y es completamente cierto. Tenemos, como yo también ya dije, muchísima historia, pero cuando una película tiene identidad, cuando tú la puedes ver, por ejemplo, cuando vemos a directores como Tarantino, decimos, ya incluso hay un adjetivo tarantinesco, por decirle así, por su misma, y eso es la identidad. Nosotros, digamos que la gente, y el ojo inexperto, no sabe identificarlo mediante un nombre, mediante un... Esto es lo que hace que me guste la película. Pero películas como El Señor de los Anillos, volviendo al ejemplo que siempre vuelvo, es una película que se enfocó tanto en los detalles porque Peter Jackson sabía que lo que hace a una foto completa es el complemento de pequeñas partes. Siempre es como dijeron ahorita, mediante detalles. Nosotros tenemos muchísimas sutilezas que podremos utilizar, pero hay películas que ni siquiera se esfuerzan en resaltar, porque como están dependiendo de dinero ajeno, tienen una agenda ya presente, ya tienen expectativas, y a la hora de crear expectativas se le quita al arte parte de lo que lo conforma, parte de su núcleo. ¿Se puede decir entonces que estamos en proceso de buscar la identidad del cine mexicano todavía? Estamos todavía, siento yo personalmente que sí, porque me rehúso a creer que el cine que tenemos actualmente mexicano como mainstream o popular, digámosle, me rehúso a creer que ese es el cine que nos representa, porque tenemos muchísimas historias que fueron contadas, muchísimas voces que fueron silenciadas en la prehispania, de hecho. Tenemos muchísimo corazón, como ya les dije, en cuanto al arte, que podríamos implementar nosotros. No sé si supieran, para desviarme poquito, unos 30 segundos del tema, nosotros hubo un tiempo en el que éramos igual de prósperos en la prehispania que la Italia renacentista. Imagínense eso, nosotros, los que nos veían como primitivos, a los que nos veían y nos pintaron en películas como en Apocalipto, como unos salvajes, como unos indígenas, como unos buenos para nada, unos güeyes que tuvieron las mega edificaciones que tuvieron por pura suerte o chiripa. Nosotros éramos una sociedad próspera, nosotros teníamos nuestra manera de hacer las cosas y de ver el mundo. ¿Por qué no podemos implementar eso? ¿Por qué no seguimos enfocando en la manera, el término en inglés se dice whitewash, en español carezco de un mejor término, así que les dejo, si les interesa, pues ustedes lo buscan. Pero ¿por qué nos enfocamos en quitarle el corazón al producto que podemos tener? Es como si nosotros tuviéramos un triángulo, por decirlo así, en términos más simples. Es como si nuestra cultura fuera un triángulo, pero por X o Y razón, la sociedad que está prosperando ahorita es un círculo. Entonces nos queremos ir quitándole las esquinas, lijándolas para que sea un círculo, pero nunca va a ser un círculo completo, porque al tú quitarle partes lo haces un poco más pequeño y no va a ser el círculo completo de la sociedad a la que estás intentando imitar o a la que le estás intentando dar el gusto. Entonces siento que México lo que necesita ahorita es encontrar su identidad, decir esto es completamente yo, porque incluso los de la triada tienen sus propios cameos y así, pero no hay nada que tú puedas ver y decir mexicano. ¿Sí me explico? Hay una que otra cosa, uno que otro modismo, uno que otro chiste local, pero no hay todavía. Hay una película que acabo de ver, muy completamente mexicana, de terror, de suspenso. Buenísima la película, trataba de cómo unos niños sin casa y sin padres, y una niña que queda huérfana, están tratando de sobrevivir, y aparte, fuera de solo sobrevivir, están siendo perseguidos como tema secundario. No es el tema principal, pero como tema secundario están intentando escapar de unos güeyes que se dedican a agarrar así les decían, a los morrillos de la calle para hacerlos a su gusto. Y es una realidad que existe en México, y no les estoy diciendo esto en forma de que hagan películas en forma de propaganda, no les estoy diciendo hagan películas de todo lo que está mal en México, claro que no, pero es una película que desde que tú la ves, desde que empiezas, desde cómo escuchas que hablan los niños,
hablan como personas que tú conoces o conocerías. Porque cuántas veces no hemos visto películas mexicanas, comedias románticas o no, de los de la triada o no, que hablan como personas, como personajes, no hablan como personas. Sí, hablan como un idioma que alguien más les escribió, o hablan como alguien de primera clase piensa que los de tercera clase o clase económica hablan. Nunca como, no lo sientes como algo tangible. No, y siento no que lo que sientes falta natural. en México es esa identidad. Tal vez no podemos llegar en unos 5 o 10 años a eso de estar completamente patriotas en cuanto a nuestros orígenes, de nuestros ancestros que eran completamente, eran una civilización más avanzada de la que se les da crédito, pero tal vez lleguemos al punto en el que, ok, entendemos que esta es la mayoría de nuestra población, así es como piensa, estas son las problemáticas que ellos tienen. Si ya sabemos que el cine que estamos haciendo es para ellos, ¿por qué en vez de decirles, ok, yo sé que ustedes son no tan inteligentes para entender, entre comillas, para entender una película como Children of Men o como Birdman, ¿por qué no hacerlo como, ok, soy como tú, pienso como tú, yo crecí en el mismo lugar que tú? Tenemos Roma, pero Roma sigue siendo ya se sigue sintiendo un poquito más, yo me atrevo a decirle más como en cuanto a la temática, en cuanto al mensaje subliminal, entre comillas, más propaganda en el sentido de que se nota que es una, digámosle, en mi punto de vista, una sátira de alguien que creció en la parte privilegiada viendo cómo veía a la gente que no fue tan privilegiada. Correcto. Se nota Sí. y claro que el mensaje se entiende. A mí me gustó bastante Roma. Hay Excelente. muchísima gente Se que valoriza el sentimiento que te están dando, pero de cierta forma no terminas de estar convencido de lo que estás Pero ahí viendo. hubo datos históricos interesantes No, sí, claro. que pusieron y producción excelente. Sí, Roma a mí me gustó muchísimo y me gusta lo que representa y me gusta la sátira que está trayendo en cuanto a lo subliminal, porque tú al verla y pensar o interpretar de cierta manera a los personajes del estatus social más alto, tú ya te estás dando cuenta, de esto era la película, al menos para mí. Me gustaría, como la que les dije, ahorita me voy a acordar el nombre y ahorita les voy a decir, pero es esa película de terror mexicana. Ajá. No es Blue Demon y las momias, algo así. No, es del 2018. Blue Demon. Pero se siente una película del pueblo mexicano para el pueblo mexicano sobre el pueblo mexicano. Y eso es lo que me gusta muchísimo, porque no tiene una agenda política o subliminal, simplemente es lo que es y juega con el contexto. O sea, utilizan no son favelas, porque aquí en México no son favelas, pero ese tipo de construcciones y estructuras para crear un ambiente claustrofóbico. Crea todas esas partes. Toda la película se lleva a cabo en literalmente edificios abandonados. Una vecindad. Nunca rara vez ves el cielo. Entonces es una película claustrofóbica, es una película, a mí me gustó muchísimo, quedé con la boca abierta, me siento muy apenado por no saber el nombre. Juega Yo con ahí más que vi- sentimientos que solamente estar sexualizando o haciendo Exactamente. chistes de algo. Te voy a pedir que te acuerdes porque a mí me encanta el terror. Sí, y sí me voy a acordar ahorita, te lo juro. Yo para los últimos minutos quiero dejarles una pregunta a los tres compañeros y voy a abrir polémica y sé que voy a tocar algunas figuras con esto. Miren, Del Toro gana el Oscar por The Shape of Water. Ajá. Sí. A mí me pareció una película de Disney para adultos. ¿Y? No digo que sea mala. A mí no me gustó, pero ¿qué fue lo que a mí me molestó? A mí, Camilo, individual. Ok. Que no está ni cerca de ser la mejor película del Toro y se le celebró mucho. ¿Qué pasó con Renacido, con Revenant de Iñárritu? Revenant. Sí, que tú lograste darle un Oscar a DiCaprio, que casi por lástima se lo dieron, porque, bueno, pero lo lograste, ¿no? Claro. Y aún así, ni siquiera es la mejor película de DiCaprio. Sintió que fue más por el meme. Sí, ni la mejor película de DiCaprio, ni la mejor película de Iñárritu, y fue la más premiada. Ahora, Correcto. Roma, es lo mismo. Roma llegó... Sí, ahí está cuando- súper polémico eso. Roma. Roma llegó cuando los Óscares deciden cambiar el reglamento. Claro. Y fíjate que intentan por cuestiones de intereses, de conflicto de intereses es la palabra, ser más inclusivo, y es el momento que Cuarón lanza esa película, en el momento correcto, porque, discúlpenme, Tormenta pero perfecta. Roma no está ni en las mejores 10 películas Es de buena Cuarón. película. Pero De no. Cuarón. Es buena película. Te puedo decir que yo la vi. Me gustó
excelente producción, fotografía. Sientes que estás en los años 70s, 80s, lo sientes, te sientes ahí, pero decir que recibió los premios que recibió y estar de acuerdo completamente no. Fue una película sobrevalorada. Llega en un momento en donde Hollywood necesita este tema muy polémico hoy en día, que es la inclusión. Hacen un excelente trabajo los directores, pero muchas veces tiene que ver la presión que viene detrás o antes del trabajo de lo que es para nominar al Oscar las películas, que también pasó con el cine de color y con los actores de color. Eso también hay que recordarlo. Claro. Esa polémica de The Oscars are so white. Y es el momento en el que llega Roma. Y en serio, lo que hace Clint Owen y Michael Caine en Los Hijos del Hombre, o sea, no tiene comparación. No. Y discúlpenme, es un comentario muy personal. No quisiera ofender a nadie de los que nos está escuchando. No estoy desacreditando ninguna de las 3 películas de la triada, que todas son buenas. Camilo, es el meme, se tenía que decir Y se dijo. Pero en serio, ya estudiando el trabajo personal de cada director, no entra en el top 5 de ellos. No, definitivamente para mí no. Así que quiero dejar eso. ¿Cómo ven el nuevo cambio de paradigma de los Óscares? A partir del 2024, para que una película pueda ser nominada a Mejor Película, tiene que cumplir con al menos 2 de 4 parámetros, que es incluir protagonistas de minorías o que el staff sería en un porcentaje de minorías, o que el personal de becados que van, es que yo estudio cine y voy a ir a una beca a Estudios Warner, tienen que ser latinos, asiáticos. Y fíjense, eso a mí no me pareció. Mujeres. Las mujeres no son una minoría, pero que tú hagas que tu película sea protagonizada por mujeres, o que la trama hable sobre ellas, o que el staff sea de ellas, o que el producto, el staff de marketing también sea. Ahorita que dices, las mujeres no son minorías, el simple hecho de decir, tienes que agregar minorías, es como si estás haciéndole creer al pueblo La etiqueta. asiáticos, afroamericanos, El simple latinos. hecho de Es más, ponerle la etiqueta. el simple hecho ya de nos decir hace. afroamericanos ni siquiera me gusta, porque una persona de color no es afroamericano totalmente, Es una a lo mejor persona. vive en Francia. No, sí. Entonces, esa es qué reflexiones tienen acerca de este tema, porque, repito, a partir del 2024, ya está dicho, la academia, quisieron una reestructuración en la academia que ya les dieron más puestos a gente migrante. Te iba a decir, Camilo, de las personas que hacen los votos de los Óscares, la mayoría son blancos. Hombres Hombres blancos heterosexuales y blancos, blancos. porque estas minorías incluye a la comunidad LGTB. Y también. solamente son minorías porque los que están a cargo son los que consideran que ellos y los que se parecen a ellos o piensan como ellos es la mayoría. Entonces no es que sean minorías por ser minoría, simplemente son minoría porque se les otorgó. Se les otorgó ese título. El título, exactamente. Entonces, ¿a dónde va a parar el cine a partir del 2024? Porque, como decíamos al principio de la plática, caballeros, que se hace cine en función de vender. Entonces, para yo hacer una película que venda y que gane Óscares y que gane premios y que tenga propaganda y promoción, tengo ya parámetros. Entonces, ¿cuántas historias van a dejar de contarse Exacto. por tratar de cumplir el requisito de la academia? Los estándares mínimos. Yo siento que primero que nada, mejor para mí como un actor latino que esté en esos paradigmas, ¿no? Que no parece necesidad. latino para los que no pueden verlo. Soy parte de la minoría. Está bien. No, pero considero que entiendo a cierto punto lo que intentan o lo que creen que están haciendo. Pero en mi punto de vista, como les dije antes de que empezáramos a grabar, yo estoy muy de una frase que dijo Oscar Wilde, que el arte es inútil, el arte no debe de tener ningún tipo de uso. Y yo, por ejemplo, cuando lo escuché por primera vez argumenté, pero no, porque pues el arte inspira, el arte crea otro arte. Sí, y está bien, y claro, pero esos son los efectos secundarios. El arte como tal tiene que existir de la misma manera que una flor existe. La flor no está nutriendo a nadie. La flor no te va a dar de comer ni a ti ni a ningún otro animal. Solamente está ahí porque tú como persona percibes que la flor es bella y para ese es su único efecto, que tú lo percibas como bello. Entonces, cuando el arte ya tiene un tipo de agenda, sea monetaria o sea política o sociopolítica, digámosle así, ya está rompiéndose como tal, pues como arte, valga la redundancia. Entonces siento yo,
entiendo a lo que quieren llegar, pero siento que esa no es la manera de hacerlo, porque el arte que se debe de hacer, como dices tú, se van a dejar de contar muchísimas historias con tal de cumplir con una agenda. Ese tipo de cosas de incluir y todo eso deberían de ser algo natural, algo nato. Sin necesidad de cumplir. Exactamente, sin necesidad de que sean unas De hecho, reglas. ahí, Kevin, hay que agregar que más que inclusión, se ha visto que las personas que han llegado al cine, tanto directores como actores, es por talento. Claro. No porque como requisito mínimo tiene que haber alguien de ciertas características étnicas o de población y dejando a un lado lo que es el talento. Yo creo O que habilidad. Porque talento se nace. sí. Decía mi abuela, no hagas cosas buenas Que parezcan malas. Ahí al revés, ¿no? Ajá. Cosas malas que parezcan buenas. Juego de manos es de villanos también. Pues dice. ahorita estamos viendo todavía el cine mexicano. Yo todavía le tengo fe en cuanto a lo que puede ser. Todavía no Sí, en yo cuanto a también. lo que es. La fe es lo último que muere. Así es, la esperanza es lo último que muere. Arriba la esperanza, abuelita, decían Amo a en México, iCarly. que quede muy claro. Sí, claro. Yo, para cerrar el día de hoy, quiero cambiar un poco la dinámica y tengo varios datos para los que nos escuchan, lo revisen. Quiero comentarles que, por ejemplo, voy a mencionar a dos grandes actores del cine contemporáneo. Gael García tiene películas en Francia. La Science de Rêve o La Ciencia de los Sueños es una película que hizo con Chalet Gainsbourg. Esta muchacha actriz, ella es la hija del José José de Francia. Y ella es la misma protagonista de la trilogía de la depresión de Lars von Trier, que tiene Anticristo, Sí. Melancolía. Es la misma protagonista. Es como ya ven que a veces los directores tienen su actor Sí, el Favorito. típico, el favorito. go-to. Bueno, esta mujer es la de cajón de Lars von Trier, del holandés. De hecho, y que esta trilogía, dato curioso, él menciona que crea la trilogía de la depresión, que es lo mismo que hizo Hideaki Anno con su obra célebre, que para él sobrellevar esa depresión personal crea esta obra. Sí. Y es algo muy curioso, ¿no? Y bueno, mi trabajo favorito que tiene Gael García es Monster in the Jungle, que incluso es coprotagonista ¿Está en Amazon? Sí, con Michael McDowell, que es el de Naranja Mecánica. Yes. Bueno, ya está grande, ¿no? Sí, pues sí. Pero incluso tiene películas con Amanda Seyfried. Ok. Cartas a Julieta o Letters to Juliet. Y es Gael García. O sea, tú mexicano, latino. Oyes a Gael García y ¿qué te llega a la mente? Rudy Amores Cursi. Perros. No, ándale. Sí, no, también. No, pero que puedes lograrlo. Y bueno, no vamos a discutir el éxito de llegar de Diego Luna a una franquicia que es Star Wars, Rogue Sí, One. y increíble. yo coincido con Carlos cuando dice que Rogue One es mi favorita de la nueva era, es cierto. De la nueva. 3.5 le llaman, ¿no? La 3.5. Sí, Algo así. pero es que Está en medio. Ajá. Eso que hacen de episodio 3 con 4 lo hicieron bien. Ah, Lo hicieron muy bien. bien. Fue un paréntesis. Ahora, también tiene una película con Matt Damon que es Elysium. También tiene con James Uy, Franco que es cierto. Milk. O sea, su trayectoria internacional. Sí, interesante. Sí, yo más lo comento para que quien nos escuche busquen estas películas, véanlos en otro. O sea, ves a Gael García. Fuera del cine mexicano. Sí, fuera del cine mexicano. Y bueno, ellos tuvieron que salir para crecer. Ver un Gael García hablando francés bastante decente es algo interesante. Correcto. Incluso hasta siento que cuando él, en Monster in the Jungle, cuando es una producción americana, él es un personaje mexicano. O sea, él siendo mexicano representa un personaje mexicano, pero de éxito en el mundo. Así que también se la recomiendo mucho. Muy bien. Y bueno, ¿Ya finalizó esa, Camilo? ¿O son Monster in the Jungle terminó. 4 o 3 temporadas? Son 4 y bueno, hubo recorte de presupuesto y ya saben qué pasa, ¿no? Sí, Ok. dinero, el mundo consume en dinero. Yo me quedé en la segunda. De hecho, Monster in the Jungle es de una novela que habla del mundo de la música profesional, que lo vamos a ver en otro tema. Cómo es la vida profesional de un músico clásico en la vida real. Pues. Ahí se los dejo, esa es la premisa. Más adelante vamos a tener un tema para eso. Y también tenemos un tema para hablar de arte, que tenemos invitados en ambos, tanto música como en arte. Gracias por acompañarnos, caballeros. Feliz jueves una vez Feliz más. jueves. Excelente jueves.